Buenos días, mi nombre es Caterina Islia, soy pediatra puericultor, médico residente de primer año de gastroenterología y nutrición pediátrica de la unidad de gastroenterología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Vamos a presentar nutrición enteral. Iniciamos con algo de generalidades sobre la nutrición enteral. Esta es una técnica de alimentación artificial que ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años en todos sus aspectos, convirtiéndose hoy en día en una herramienta terapéutica para la prevención de la malnutrición por déficit en pacientes con riesgo, como primera indicación para compensar los estados catabólicos y favorecer tanto la convalecencia como el crecimiento del niño afectado. Es el método que permite administrar nutrientes utilizables por vía del tracto gastrointestinal cuando las dietas usuales son inadecuadas para cubrir los requerimientos nutricionales necesarios para el balance metabólico. La elevada prevalencia de malnutrición por déficit como exceso y el impacto de este inadecuado estado nutricional en pacientes pediátricos críticamente enfermos es determinante para la evolución clínica de estos niños. Es por esto que existen objetivos, ventajas y desventajas. Como objetivos principales tenemos proporcionar al paciente en forma fisiológica las necesidades nutricionales que le permitan enfrentar todo el estrés catabólico de la enfermedad para prevenir el desarrollo de la desnutrición, acortar el periodo de convalecencia, lograr la recuperación nutricional si existe una malnutrición, promover una buena respuesta inmunológica y un proceso adecuado de cicatrización, y asegurar así el crecimiento y el desarrollo normal de estos pacientes. En cuanto a sus ventajas, tenemos como más económica y utiliza técnicas más sencillas, facilita el trofismo del tracto gastrointestinal, tiene unos efectos directos que permiten la nutrición local de la mucosa y un efecto indirecto que estimula la secreción de las hormonas tróficas gastrointestinales. Es un tipo de nutrición más fisiológica que respeta la integridad funcional del tracto digestivo, hay menor incidencia en las complicaciones, es mejor aceptada psicológicamente y puede administrarse por un tiempo prolongado, incluso intradomiciliario o en el hogar. Y en cuanto a sus desventajas, en menores de 6 meses puede retardar la aparición del reflejo de succión y deglución o debilitarlos. Pueden aparecer también complicaciones mecánicas que hablaremos más adelante. En cuanto a sus indicaciones, en aquellos pacientes con requerimientos aumentados que no puedan ser cubiertos por la dieta habitual y cuando por condiciones patológicas están incapacitados para cubrirlos en forma espontánea por vía oral, como ocurre en las condiciones que se indican acá a continuación. Con el tracto gastrointestinal normal, tenemos prematuros menores de 34 semanas sin desarrollo suficiente de los mecanismos de succión y deglución, síndrome de dificultad respiratoria, malformación del tracto gastrointestinal, ya sea desde la nasofaringe, el esófago, entre otros, pacientes con algún tipo de politraumatismo, especialmente aquellos que sufren traumas directamente craneofaciales, síndromes de intestino corto, aunque en muchos casos requiere al mismo tiempo una nutrición parenteral de forma transitoria, disfunción intestinal, pacientes en condición hipermetabólica, quemados, sepsis, esofagitis cáusticas, entre otros. Fístulas intracutáneas, enfermedad neurológica aguda o crónica, incluso en algunas oportunidades pancreatitis aguda en una etapa de recuperación, y en postoperatorios tempranos. Con el tracto gastrointestinal alterado, tenemos aquellos pacientes que ya han hecho estenosis esofágica por alguna situación, diarrea crónica, desnutrición calórico y proteica grave, enfermedad inflamatoria intestinal, alergia a la proteína de la leche de vaca o de soya, con compromiso del estrado nutricional y síndrome de malabsorción. Con algunos requerimientos especiales tenemos aquellos pacientes que padecen de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedades metabólicas donde el ayuno predispone a hipoglicemia como en las glucogenosis 1 y 3 o desencadena descompensación metabólica grave como en las acidemias metalmelónicas y propiónicas, en los efectos de la beta-oxidación, en los trastornos del ciclo de la urea. Otras condiciones
Tenemos transición del soporte nutricional parenteral en trastornos de la conducta alimentaria, como también lo es la anorexia nerviosa. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos pacientes con riesgo de aspiración alto, pacientes descompensados o inestables, vómitos incoercibles, diarrea intratable, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva alta, atresia intestinal, enterocolitis necrotizante, pancreatitis agudas grave con necrosis extensas. Sus vías de administración. La vía de administración de una nutrición enteral se selecciona, depende de si es apropiada y acorde con los problemas de base del paciente, y va a depender de algunos factores siguientes, como lo pueden ser el estado general del paciente, si hay unos riesgos de broncoaspiración, factores condicionantes de la indicación precisa durante el soporte, equipos disponibles y experiencias también del especialista y quien va a ser cuidador de la misma. Y bueno, hay que considerar en esta aplicación la vía de acceso y lo que es la vía de llegada. En la vía de acceso tenemos la vía nasal, que es la nasogástrica, y la vía oral, que es la orogástrica. Tenemos en cuanto también a las vías de acceso ostomías, que pueden ser netamente gástricas, como por ejemplo la colocación de un gastrostomo, la realización de una gastrostomía, y la vía intestinal, como la realización de una duodenostomía o yeyunostomía, o además lo que es una microyeyunostomía. Realmente la más elegida es la vía nasogástrica, y cuando hay problemas respiratorios, la orogástrica. Las ostomías tienen indicaciones estrictas, como son lesiones del sistema nervioso central, lesiones severas del esófago por cáusticos, alimentación enteral prolongada por cirugía del tracto gastrointestinal, y la más utilizada es la gastrostomía. En algunos casos de reflujo gastroesofágico grave o en anastomosis proximales del intestino delgado, está indicado lo que es la duodenostomía o la yeyunostomía, dependiendo en el último caso del nivel de la anastomosis. En cuanto a las vías de llegada, estas son el estómago y el intestino delgado. Sus vías de administración. No existen normas rígidas para la administración de las fórmulas, ya que los métodos dependerán de la edad del paciente, su enfermedad, la calidad de su función gastrointestinal, su evolución individual y, bueno, por supuesto, de la disponibilidad de insumos y tipo de productos de terapia nutricional que se va a suministrar a cada paciente. Y esto incluye alimentación por bolo, alimentación por infusión intermitente y alimentación por infusión continua. En cuanto a la alimentación por bolo, tenemos que debe ser administrada usando una jeringa o por gravedad. El residuo gástrico debe ser chequeado antes de cada alimentación. No es recomendable en pacientes críticamente enfermos ni en casos con alto riesgo de aspiración. Con este método, la vía de llegada solo puede ser el estómago. Está asociado con alta incidencia de complicaciones, entre las que se encuentran el reflujo, vómito, diarrea, dolor y distensión abdominal. Y en cuanto a la alimentación por infusión intermitente, es administrada por gravedad o bomba de infusión a intervalos de 3 a 4 horas con duración variable, dependiendo del paciente. Es importante chequear el residuo gástrico antes de cada alimentación. No es aconsejable en pacientes críticamente enfermos este tipo de nutrición. Entre sus ventajas se encuentra que puede ser ajustada a la tolerancia del paciente y a las necesidades individuales. Ofrece al paciente una mayor libertad de movimiento, puede ser utilizada en el hogar, es un tipo de forma de alimentación más fisiológica. Entre las desventajas tenemos que se requiere de mayor tiempo para alcanzar las metas nutricionales y la absorción de nutrientes es limitada en pacientes con problemas de mala absorción e hipermotilidad. Y en cuanto a la alimentación por infusión continua, esta es utilizada cuando la alimentación por bolo e infusión intermitente no es tolerada debido a problemas de longitud intestinal, alteración grave de la absorción o problemas de la motilidad que impiden la utilización de otros métodos de administración. Consiste en administrar la fórmula durante todo el día a un ritmo o una velocidad continua. Es la forma ideal cuando la sonda es transpilórica.
Este método de alimentación se indica en casos de síndrome de intestino corto, fístulas enterocutáneas, fallas o disfunción intestinal con alto gasto, enterostomías proximales y en particular en enfermedad inflamatoria ileocólica o en pacientes con alto riesgo de aspiración. Es importante tener en cuenta en este tipo de alimentación el flujo de administración del mismo. Hay diversos esquemas para el cálculo de este. Una modalidad sencilla, aplicable a todas las edades, en el periodo neonatal, es iniciar con un cuarto a media parte del requerimiento hídrico, puede ser 50 o 60 ml kilogramo día, hasta llegar a 150 ml por kilogramo día. En 7 u 8 días ir aumentando de 15 a 30 ml por kilo día. Otra modalidad también es aumentar a razón de 25 kilocalorías día. Según la respuesta del paciente, los incrementos se pueden hacer cada 8 a 12 horas vigilando siempre la tolerancia del paciente. Existen, sin embargo, esquemas más detallados para este tipo de procedimientos que se pueden verificar en otras oportunidades. Es muy importante tener presente que cuando existe algún síntoma o signo de intolerancia, se debe volver al último nivel bien tolerado por el paciente. La tolerancia de la fórmula se determina con base en número y características de las evacuaciones, y en otras oportunidades incluso pueden indicar el pH y azúcares de reductores en heces y la vigilancia del residuo gástrico. Cuando la alimentación es gástrica, se debe aumentar primero la concentración y luego el volumen. Cuando es intestinal, se aumenta primero el volumen y luego la concentración. Esto es más fisiológico y por tanto hay mejor tolerancia. En este cuadro podemos observar, como mencioné hace un rato, de acuerdo a la edad, el tipo de función inicial que podemos tener más específicos de acuerdo al grupo etario, los incrementos diarios y las metas a donde podemos llegar. Como por ejemplo, en un pretérmino, la infusión continua debe ir de 1 a 2 ml por kilogramo hora. Los incrementos diarios pueden ir de 1 ml hora o de 10 a 20 ml por kilo hora, y la meta aproximadamente de 120 a 175 ml por kilo día, mientras vemos diferencias en los pacientes escolares y los pacientes adolescentes. Por supuesto que cada uno va a tener su tipo de requerimiento específico. Si hablamos de la infusión en bolo, vemos que en los pacientes desde la etapa de lactante a la etapa escolar de 1 a 6 años, podemos calcular o hacer el cálculo desde 30 a 90 ml de cada 2 a 3 horas. Y puede irse incrementando de 30 hasta 90 ml por toma para llegar a una meta de 150 a 300 ml de 4 a 5 horas o de 15 a 20 ml por kilogramo bolus. Si ponemos el ejemplo del mismo paciente de 1 a 6 años de edad, en cuanto a la infusión cíclica o intermitente, debemos saber que se inicia de 1 ml por kilogramo hora. Podemos aumentar o incrementar esto de 1 ml por kilogramo cada 2 horas hasta llegar a una meta de 75 a 125 ml de unas 8 a 12 horas al día. La administración de este tipo de nutrición enteral requiere de unos equipos especializados de administración. La selección apropiada del equipo para la administración de los alimentos, de las fórmulas, minimizará los riesgos y las complicaciones que este tiene. Tenemos las sondas. Los dos materiales más apropiados para la fabricación de ellas son la silicona y el poliuretano. Estos materiales han comprobado ser atóxicos, blandos, flexibles, no irritan el tracto digestivo y se deterioran poco antes la acción de los jugos gástricos o intestinales. Las sondas se calibran en unidades French, que es la medida del diámetro externo. Un French equivale a 0.33 milímetros. Las sondas de silicona son paredes más gruesas que las de poliuretano y así que para las mismas unidades French tienen un diámetro interno menor.
Existen calibres desde 5 hasta 24 French. En pediatría se utiliza con mayor frecuencia los calibres entre 5 y 14 French, especialmente los de vías nasogástricas, en las cuales se prefiere el uso de fórmulas comerciales sin mezclar ni espesar, y las de mayor calibre se usan en los que son las ostomías, que van de 16 a 24 French, porque permiten la administración de mezclas o preparaciones más densas. Existen sondas con 1 o 2 orificios de entrada y diferentes conexiones. Los dobles orificios o puertos en Y permiten la administración independiente y simultánea de suplementos, medicamentos, agua, entre otros, sin tener que desconectar la nutrición enteral. En el extremo distal pueden tener 1 o varios orificios de salida. Los laterales y escalonados son los que tienen menos problemas de obstrucción, que es la complicación más frecuente. En Venezuela hay varias empresas que comercializan equipos completos o sondas individuales de todos los calibres para adultos y niños, que si bien no todas se encuentran en el país, las comunicaciones y compras electrónicas hacen posible lograr acceder a las mismas. Tenemos de laboratorios Roche Medical Nutrition and Systems, la marca Above, son sondas y equipos completos para endoscopía percutánea de la línea FlexiFlow, equipo para uso por gravedad de esta misma línea, así como sondas para nasoentéricas y también para gastrostomía. Además tenemos marca Cebex, Boston Scientific, BioShare, SheWorld y laboratorios Victux, que distribuye las sondas Corflock y equipos Corpac. Otro equipo de administración son las bombas. Ellas deben ser livianas y compactas, deben caracterizar la administración exacta de pequeños volúmenes, desde 5 ml hora, así como permitir incrementos mínimos de volúmenes desde 0.5 a 1 ml por hora. Su uso mejora la tolerancia a la dieta, la cual es en esencia en las vías transpilóricas. Según la forma de control del volumen, se dividen en bombas peristálticas, bombas de pistón o cámaras volumétricas y para uso estacionario. En cuanto a las bombas peristálticas, en las que el rotor presiona la bomba de infusión, las bombas de pistón o de cámara son en las que el recipiente se rellena y se vacía alternativamente. Y en cuanto a las del uso estacionario, estas son hospitalarias, que también se puede usar en el hogar, y otras son portátiles y permite la movilidad del paciente, lo cual facilita sus actividades diarias. Existen igualmente bombas de las marcas siguientes disponibles, las que mencionamos anteriormente: Above, Cebex, SheWorld, Nutricia, Flowcare, BioShare Medical y Entry. En cuanto a dispositivos de acceso para la nutrición enteral, tenemos acá el algoritmo donde nos explica cómo seleccionar el tipo de dispositivo de acceso para la nutrición enteral, de acuerdo a si requiere un corto plazo menor a 6 semanas o un largo plazo mayor a 6 semanas. Si es a un corto plazo, la nutrición enteral digestiva se puede administrar a través de una sonda nasogástrica en pacientes que necesiten durante un corto periodo de tiempo, de 4 a 6 semanas. En cuanto a la nutrición enteral a largo plazo, aquella que es mayor a 6 semanas, tenemos que se requiere el acceso o la elección sería mejor una gastrostomía o, en todo caso, una gastrostomía endoscópica percutánea. Si no está indicada o si hay algún tipo de contraindicación, estaría en todo caso indicada una yeyunostomía endoscópica percutánea. Para esto, además de este tipo de técnica, pudiera usarse una gastrostomía quirúrgica debido principalmente a la menor tasa de complicaciones y a su costo y eficiencia y la duración del procedimiento. Si la gastrostomía endoscópica percutánea no es posible, se puede usar la gastrostomía percutánea asistida por laparoscopia, que puede ser una alternativa segura si una gastrostomía percutánea no es adecuada para una nutrición enteral digestiva a largo plazo. En casos de algún tipo de
desplazamiento o retirada inadvertida de la gastrostomía endoscópica percutánea, después de 4 semanas tras la colocación inicial, se puede intentar la sustitución directa con seguridad antes de que el trayecto fistuloso se cierre por completo. Acá otro algoritmo donde podemos evidenciar la manipulación de sondas, puntos de salidas y fungibles. El punto de salida de la gastrostomía endoscópica percutánea debería vigilarse diariamente y mantenerse limpio y seco mediante el cuidado de la herida de forma aséptica. Durante las primeras semanas puede utilizarse un apósito de hidrogel, de glicerina o glicogel como alternativa a los cuidados clásicos de la herida con medidas de asepsia. Tras la curación del estoma, los apósitos pueden cambiarse 1 o 2 veces por semana y el lugar de entrada puede limpiarse con agua potable y además también con un jabón que no sea corrosivo. Inmediatamente después de la colocación de la gastrostomía endoscópica percutánea, la placa de fijación externa debería estar sin ningún tipo de tensión. Como alternativa a la recomendación de la curación de los estomas, se puede omitir lo que son los apósitos y dejar también la zona descubierta de acuerdo a cómo esté la herida. Cuando el tracto de la gastrostomía sea curado después de aproximadamente 1 semana, la sonda debe girarse diariamente y debe moverse hacia adentro al menos 1 vez por semana, como mínimo 2 centímetros o hasta 10 centímetros para evitar que genere una fijación o una adherencia. Después de la movilización de la sonda puede volver a su posición inicial con cierta distancia de 0.5 a 1 centímetro entre la piel y el tope externo. Si el dispositivo es una gastroyeyunostomía o gastrostomía con extensión yeyunal, no debe rotarse, solo moverse hacia adentro y hacia afuera semanalmente. En cuanto a algunas otras complicaciones, en caso de fuga peristomal de contenido gástrico, la piel circundante puede protegerse adecuadamente utilizando protectores cutáneos a base de óxido de zinc. Otras complicaciones como fugas, granulación o problemas de la sonda e infección. En caso de fuga peristomal, el contenido gástrico de la piel puede protegerse como mencioné anteriormente, o los inhibidores de la bomba de protones pueden utilizarse para disminuir la fuga al minimizar la secreción de ácido gástrico, y si se utilizan se deben revisar con regularidad. La granulación, el tejido de granulación excesivo es un problema común en lo que son las gastrostomías endoscópicas percutáneas y debe evitarse o tratarse con métodos adecuados. En cuanto a problemas de la sonda, la sustitución de la sonda debe realizarse en caso de rotura, oclusión, pérdida o degradación de la misma. Y para las infecciones, cuando se sospecha o se diagnostica una infección del estoma, se puede aplicar un tópico antimicrobiano en lugar de entrada de la sonda y el tejido circundante. Si la infección no se resuelve, se puede combinar con antibióticos sistémicos o de amplio espectro. Si no se logra resolver de esta manera, la sonda realmente por última opción debería retirarse. La sustitución de la sonda debe realizarse en caso de rotura, oclusión, pérdida o degradación de la misma. Una vez que tenemos ya instalada nuestra nutrición enteral o nuestro dispositivo elegido, ¿qué es lo que vamos a suministrar? De esto depende la edad y el estado nutricional del paciente, los requerimientos nutricionales y de líquidos, ingestión espontánea del paciente, enfermedad de base del mismo, capacidad de homeostasis hidroelectrolítica, la tolerancia subjetiva del paciente a las características organolépticas de la dieta, capacidad funcional del tracto gastrointestinal. Además de tomar en cuenta las consideraciones mencionadas, la decisión de la alimentación a seguir debe evaluar las características de los alimentos y fórmulas infantiles o enterales que estén disponibles. Es importante enfatizar que en pacientes prematuros y lactantes menores cuyas madres continúan con una buena producción de leche materna, esta se puede y se debe utilizar como alimento por la sonda de alimentación enteral. Existe una clasificación de dietas enterales de acuerdo al tipo de dieta.
Existe la dieta completa con nutrientes intactos, dieta químicamente definida, dieta incompleta y dietas modulares. En cuanto a la dieta completa, son las que aportan adecuadas nutrientes intactos con alimentos habituales o a través de las fórmulas, e incluyen dietas con nutrientes y nutrientes intactos y dietas químicamente definidas. La dieta con nutrientes intactos tenemos dietas licuadas naturales frecuentemente utilizadas en las prácticas clínicas hospitalarias y en el hogar, licuando alimentos preparados. En cuanto a las desventajas, son alto riesgo de contaminación bacteriana por la manipulación, inadecuadas por la alimentación, por las limitaciones en la digestión, el porcentaje de absorción de nutrientes, y que no se pueden administrar a través de la sonda. Dietas basadas en leche, que son moderadamente altas en residuos hiperosmolares, de 500 a 690 miliosmol, de la densidad calórica va de 1 a 1.8 kilocalorías por ml, algunas que traen lactosa que llevan de 37 a 97 gramos por cada 100 kilocalorías, por ejemplo el Lactobisol, el Sustagen, Superstar, Nutrament, y las dietas libres de lactosa con proteínas intactas que pueden ser con base a soya, Nursoy, Prosobi, Nansoy, o basadas en la leche con supresión de lactosa. En cuanto a las dietas químicamente definidas, son aquellas que no incluyen alimentos naturales, específicamente leche, contienen uno o varios macronutrientes parcialmente digeridos, con residuos mínimos sin lactosa. Esta incluye dietas con proteínas intactas purificadas, con proteínas hidrolizadas y fórmulas elementales o monoméricas. Las proteínas intactas purificadas, representadas por las fórmulas poliméricas, contienen oligosacáridos y maltodextrinas como frecuentes carbohidratos, albúmina de huevo, caseinato de calcio, lactoalbúmina, caseína o soya como fuente de proteínas, aceites vegetales, poliinsaturados, girasol, soya y maíz. Y además triglicéridos de cadenas medias como fuente de lípidos. Son bajas en residuos y sin lactosas. Estas fórmulas además se pueden escoger con o sin fibra de acuerdo a las necesidades. Existen lo que es también el Ensure, Pediasure, en polvo y líquido, y el Enterex y el Neosure, entre otras composiciones. La dieta incompleta son aquellas en las que se utilizan fórmulas que contienen patrones específicos de aminoácidos para determinar patologías, también llamadas fórmulas para enfermedades específicas. Han sido diseñadas para una determinada patología con la finalidad de modificar el curso evolutivo y pronóstico de la enfermedad para la cual fue diseñada. Las dietas moduladas, por otra parte, son aquellas en las cuales los macros y los micronutrientes son manejados independientemente como componentes modulares para preparar una alimentación de acuerdo con lo necesario y utilizable por el paciente. Los módulos de hidratos de carbono, estos tienen la ventaja de combinarse fácilmente con la mayoría de las fórmulas líquidas. Su contribución calórica y la carga osmótica son variables dependiendo de la longitud de la cadena glúcida. Son fácilmente digeribles en todas las formas y pueden ser de tres tipos: polisacáridos, olisacáridos o monosacáridos. En cuanto a los polisacáridos con más de 10 moléculas de monosacáridos, por ejemplo tenemos el glucomal, glucocórbico y el glucocálcico. En los olisacáridos tienen de 5 a 10 moléculas de monosacáridos solubles, son preparados generalmente de la hidrólisis parcial del jarabe de maíz, y tenemos como el fantomal, un módulo calórico ADN. Y en cuanto a los monosacáridos, incluyen lo que son la glucosa y la fructosa. En este cuadro vemos los ejemplos antes mencionados. En cuanto a los módulos de grasas, tenemos que estos tienen la ventaja de formar interfaces con las fórmulas. Son de muy baja osmolaridad, proporcionan una alta contribución calórica y digestibilidad variable. En una forma terapéutica, pues existen triglicéridos de cadenas largas, mayor a 16 carbonos. Tenemos el microlipid, lipomul, y también se pueden usar los aceites de origen vegetal como maíz, oliva, canola, soya y girasol.
En cuanto a los módulos de proteínas, se pueden obtener a partir de las proteínas intactas, carnes, huevos, lactoalbúmina, suero, caseinato de calcio, caseinato de sodio, que requieren digestión completa. Tenemos entre los ejemplos el Casilán, Protifar, Proteinex y ADN módulo proteico, y además también podemos usar lo que es las claras de huevos. Entre otros nutrientes, es importante destacar que el intestino humano pues, es un órgano inmunorregulador por sus conocidas funciones inmunológicas, inflamatorias y genéticas. El efecto local de algunos nutrientes puede modular la actuación de los procesos fisiológicos para actuar frente a un daño o mejorar el estado de defensa inmunológico, utilizando lo que ya habíamos mencionado en otras oportunidades, en otros temas con la microbiota. Y pues en vista de este conocimiento se estudia la aplicabilidad terapéutica y la utilidad clínica de algunos nutrientes en la nutrición enteral. Por ejemplo, la glutamina, que es un aminoácido no esencial, que en condiciones de estrés catabólico se le da categoría de condicionalmente esencial, que posee múltiples funciones. Así también tenemos la arginina, otro aminoácido esencial, precursor de la urea, creatinina, y que se ha demostrado que posee funciones de mediador fisiológico en la liberación de hormonas como por ejemplo la insulina, la prolactina y la somatostatina. Además tenemos también los lípidos, que son ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6 y sus derivados son precursores de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Estos modulan la respuesta inmune e influencian la expresión genética. Además también tenemos los que son los prebióticos, probióticos y simbióticos. En cuanto a los prebióticos, es el ingrediente comestible no digerible que estimula selectivamente el crecimiento y la actividad de bacterias colónicas. Los probióticos son microorganismos vivos de procedencia humana, como el Lactobacillus y el Bifidobacterium, bacterias con efectos beneficiosos en el huésped. Y los simbióticos son la combinación de ambos. Así llegamos a la nutrición enteral o el soporte nutricional en el hogar domiciliario. Este tipo de soporte nutricional en el hogar es una práctica terapéutica frecuente en muchos países desarrollados, a pesar de que en nuestro país no tenemos políticas públicas que soporten el gasto de esta modalidad. La nutrición enteral domiciliaria está indicada en pacientes pediátricos que requieren de esta técnica de alimentación por un tiempo prolongado, ya sea por una enfermedad de base controlada o en condiciones estables como una condición postquirúrgica. Los beneficios de este tipo de nutrición en el hogar se entienden que son bastante claros, inicialmente fisiológicos por la recuperación y mantenimiento del estado nutricional, psicosociales o psicológicos debido al retorno al hogar, la familia, los amigos y la escuela. Los niños escolares y adolescentes retoman su independencia. Y por la parte económica hay una reducción de los costos de mantenerlo hospitalizado. Existe lo que es la estabilidad laboral para los padres y por tanto mejoría del presupuesto familiar. Es importante tener en cuenta los criterios de la selección de estos pacientes que puedan utilizar este tipo de nutrición enteral digestiva en su zona domiciliaria o en su hogar. Criterios son dificultad funcional del aparato gastrointestinal para aportar nutrientes en cantidades adecuadas por la vía oral, enfermedad de base estabilizada que no requiere continuar hospitalizado, apropiado acceso con sonda funcionante y probada, la tolerancia de las fórmulas enterales indicadas, condiciones de higiene y seguridad adecuadas en el hogar y un entorno familiar comprometido y entrenado en el manejo de los equipos con capacidad para manipular la nutrición. Posterior a esto, una forma práctica de poder llevar a cabo la nutrición enteral domiciliaria: se le debe entregar por escrito al cuidador las indicaciones médicas y dietéticas claras y precisas que incluyen forma de preparación del producto, haciendo énfasis en las concentraciones de la fórmula y en las medidas higiénicas, el horario de las tomas según la técnica de alimentación enteral que use el paciente, sean bolos o como bombas de infusión, horario y forma de administración de medicamentos y suplementos o vitaminas y minerales, entrenamiento en el manejo y cuidado de la sonda y de la bomba de infusión, si es el caso,
También se debe enseñar a identificar las complicaciones más frecuentes relativas al paciente y a la bomba de infusión, y ofrecer una información sencilla de cómo solventarlas en el hogar, o proveerle números de teléfonos de caso de emergencia de sus médicos tratantes para orientación y prevenir complicaciones severas en los mismos. El uso de fórmulas o mezclas, pues acá dejo un algoritmo bastante interesante donde habla de las fórmulas recomendadas, las fórmulas nutricionales recomendadas para la nutrición enteral en situaciones estándar y en situaciones especiales. Vemos que en una situación estándar se puede utilizar una fórmula convencional bastante estándar, a menos que haya una justificación específica para un triturado natural. Se debe utilizar la fórmula nutricional convencional para los pacientes sin diarrea, estreñimiento o diabetes, según las indicaciones del especialista y de acuerdo a la patología de base del paciente. En cuanto a las situaciones especiales como diarrea, estreñimiento y diabetes, tenemos que en los pacientes con diarrea se utilizarán normalmente fórmulas que contengan fibra. En los pacientes con estreñimiento deberían utilizarse fórmulas que contengan también altos contenidos de fibra, y en pacientes diabéticos puede utilizarse una fórmula enteral modificada con menor contenido de azúcar, que contenga hidratos de carbono de digestión lenta y un contenido de lípidos enriquecido en ácidos grasos insaturados, especialmente ácidos grasos monoinsaturados. Otras consideraciones especiales: no se recomienda preparar el volumen total por riesgos de contaminación y proliferación bacteriana. Generalmente se fracciona el volumen total en 4 a 6 preparaciones al día. La velocidad del flujo de administración se calcula en base al volumen total entre el número de horas estimadas para la nutrición que el paciente debe recibir. Y si por alguna razón la fórmula calculada no pasó en el tiempo estimado, es aconsejable desechar el producto. En cuanto a las complicaciones, durante la alimentación enteral pueden aparecer algunas complicaciones, sin embargo la mayoría se pueden evitar o corregir por medio de la monitorización cuidadosa del paciente, como hemos comentado anteriormente. Estas complicaciones pueden clasificarse en mecánicas, metabólicas y funcionales. En cuanto a las mecánicas, tenemos que puede ocurrir por imposibilidad para pasar al tubo, obstrucción de lo que sería la sonda, epistaxis, otitis media, esofagitis por reflujo o trauma, fístulas traqueoesofágicas, neumonías por aspiración, ruptura gástrica en el peor de los casos, y estenosis del píloro. En cuanto a las metabólicas, mayormente se pueden presentar desequilibrios hidroelectrolíticos en pacientes con grandes pérdidas asociadas de líquido. Se describen azoemia, hipernatremia y deshidratación como consecuencia de la carga proteica de la fórmula. En cuanto a las complicaciones funcionales, tenemos que podemos evidenciar estreñimiento, que está descrito en los pacientes con nutrición enteral de larga data, con fórmulas bajas en fibra o poco consumo de agua. Además, también podemos ver distensión abdominal, reflujo, diarrea, náuseas y vómitos, y también infecciones locales a nivel de la fosa nasal donde se encuentre colocada la sonda, a nivel también faringio y óticas. Además, también se pueden ver en raros casos de uso prolongado infecciones intestinales por contaminación bacteriana o sobrecrecimiento bacteriano. El cuidado del paciente en cuanto a la sonda y el equipo de infusión: hay que revisar siempre la fijación a la nariz, vigilar que el niño no movilice o se arranque la sonda, verificar la ubicación de llegada de la sonda, lavar con agua o también puede ser soda posterior a cada toma o previo a cada llenado de la bolsa. Hay que mantener siempre al paciente en una posición antirreflujo mientras recibe la nutrición y al momento de dormir. Hay que tener en cuenta el estado general del paciente, la evolución del estado general, registro de signos vitales, control de líquidos ingeridos y eliminados, que se debe vigilar más que todo si está en área hospitalaria, la densidad y osmolaridad urinaria, medir residuo gástrico, número y características de las evacuaciones, y por supuesto vigilar signos clínicos de dolor o distensión abdominal, o si existe algún tipo de rechazo con regurgitaciones y o vómitos. Llegamos a lo que es la monitorización y finalización de la nutrición enteral.
¿Cuándo y cómo deberían ser monitorizados los pacientes con nutrición enteral? Ellos deberían ser monitorizados en relación a la eficacia y las complicaciones de las mismas, lo que requiere una buena planificación y comunicación entre las personas implicadas, el médico y el paciente. Este depende de muchos factores relacionados directamente con el paciente y con lo que sería la estructura, la presencia o ausencia de equipos multidisciplinarios encargados del seguimiento del mismo. La eficacia debería basarse principalmente en el peso corporal, la composición corporal y el estado de hidratación, pero también puede incluir determinaciones de laboratorios, como por ejemplo que se soliciten albúmina sérica, transferrinas, entre otros. Y la finalización de la misma debería finalizarse cuando se haya alcanzado el peso deseado y la ingesta oral del paciente. Esta se ajusta según sus necesidades de mantenimiento. Algunos comentarios para concluir. El número de pacientes que reciben nutrición enteral ha aumentado considerablemente en los últimos años. Se calcula que actualmente hay más de doble de pacientes que reciben nutrición enteral en la comunidad que los que los reciben dentro del hospital. La nutrición enteral es una terapia compleja que debería ser monitorizada de manera continua, de manera próxima. Las sondas de gastrotomía son las vías de acceso más fáciles de manejar en la comunidad. Todos los hospitales que den de alta a pacientes con nutrición enteral deberían disponer de al menos una enfermera especializada en tratamiento nutricional y una dietista o una nutricionista. La formación adecuada del paciente, el cuidador y la continuidad de los cuidados tras el alta hospitalaria son factores claves para el éxito de la nutrición enteral, y la misma debería finalizarse cuando se haya alcanzado, como mencioné anteriormente, el peso deseado, la ingesta oral del paciente y se ajuste a lo que es las necesidades del tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.